Muy buenas tardes, aprendices. Vamos a dar inicio a la siguiente clase de la temática que tenemos en ejecución, que es con relación a la tipología de chaquetas que encontramos en el mercado femenino. El último tema que estuvimos trabajando fue la chaqueta Perfecto Biker. Ahora vamos a hablar sobre la chaqueta Harrington. La chaqueta que hoy conocemos como chaqueta Harrington apareció por primera vez en Gran Bretaña en el año 1937, pero con un nombre diferente, bajo el nombre de G9. Esta chaqueta fue fabricada por Baracuta y se exportó a los Estados Unidos, donde se hizo muy popular entre los jugadores y aficionados del golf porque tenía detalles únicos. De vuelta a Inglaterra en el año 1969 a 1970, esta fue adoptada por los jóvenes mod y skinhead, que era una tribu urbana de la época, y su uso generalizado se extendió hasta el año 1973. Esta chaqueta se caracteriza principalmente por su ligereza y su forro en tartán escocés. Acá podemos ver el forro y se alcanza pues a apreciar que es un poco más ligera que una chaqueta común. Pero lo más curioso de esta chaqueta es el origen de su nombre. Esta chaqueta pasó a llamarse Harrington por el personaje Rodney Harrington de la serie televisiva estadounidense Peyton Place. Este personaje fue interpretado por el actor Ryan O'Neal y esta pues se emitió en Gran Bretaña en 1965 y este personaje usaba la chaqueta desde ese entonces. En esa época, pues a partir de este personaje, la chaqueta pasó de llamarse G9 a llamarse Harrington, o sea, fue rebautizada por los jóvenes ingleses de la época. Ahora vamos a hablar sobre la chaqueta vaquero de Nin. Esta es una chaqueta perfecta para usar en entretiempo, basada en el atuendo de trabajo de los vaqueros y pioneros americanos, ¿sí? En los años 60 fue usada por obreros y granjeros porque era muy cómoda, resistente y versátil. Y en los 70 esta chaqueta se convirtió en un símbolo del movimiento hippie. Esta chaqueta hoy en día también la conocemos como la famosa chaqueta de jean. La chaqueta de Nin está en constante reciclaje. Esta chaqueta revivió en los años 90 al subirse a las pasarelas y ser considerada como una de las piezas Lutz, pues en nuestro fondo del armario. Es poco apropiada para el frío, pero si la superponemos a un suéter abrigado, pues el problema estaría resuelto. Y si queremos lucir algo despreocupados, juveniles y rebeldes, pues esta sería una prenda clave. Aquí podemos ver varios ejemplos o diseños que podemos encontrar con la chaqueta vaquera o denim o chaqueta de jean. La podemos encontrar sin mangas, con diferentes tonalidades, diferentes largos e incluso diferentes calidades. Bueno, ahora vamos a hablar de la chaqueta beisbolera. Esta pues es bastante común y reconocida. Esta chaqueta es la típica chaqueta que usan los jugadores de los equipos de béisbol americanos. Se caracterizan por tener un cuello redondo y elástico, y en la cintura y los puños pues también tienen elástico. Los botones son de corchete y tienen letras bordadas normalmente en la parte delantera. También conocida como Varsity Jacket o Letterman, esta chaqueta beisbolera tiene su origen en Estados Unidos en la prestigiosa Universidad de Harvard. Esta nació aproximadamente en los años 1865 como parte del uniforme del equipo de béisbol y esta rápidamente se extendió a otros centros de estudios estadounidenses. Es por ello que nos recuerda tanto a las películas norteamericanas que están ambientadas en lo que son universidades e institutos como es Gris o que conocemos con el nombre en español Vaselina, o la película American Pie. También la podemos encontrar en series como Riverdale. Entre sus grandes ventajas está lo que es la comodidad, pues esta chaqueta es de estilo oversize. ¿Qué significa eso de estilo oversize? Que es una chaqueta que se utiliza ancha, ¿sí? No es ajustada, sino que se utiliza ancha. Y esto permite una gran movilidad. Esta la encontramos de muchos y diferentes modelos. Uno de los más comunes o más populares es que las mangas tengan un color distinto al resto de la prenda y con letras pues impresas en partes de la chaqueta. Si queremos provocar un estilo casual pero cool, esta es la chaqueta ideal y pues podemos usarla con faldas, tacones, logrando un look bastante chic y juvenil. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la chaqueta Peplum. Bueno, la chaqueta Peplum se distingue por un volante que se adapta a la cintura, ¿sí? Este volante realza las formas femeninas, dotando a la mujer pues que lleva esto con un estilo único y especial. Esta chaqueta, por ser más amplia a partir de la cintura hacia abajo, da un efecto de curvas más voluptuosas.
Curiosamente, si buscamos el origen de peplum, nos tenemos que remontar a lo que es la antigua Grecia, donde encontramos un peplo, o sea, hay una prenda que se llama el peplo, o era más bien una indumentaria femenina de ese entonces. ¿En qué consistía esta prenda? Pues era simplemente una túnica totalmente rectangular que se sujetaba en los hombros por un broche o una hebilla, y esta se ceñía con un cinturón a la cintura, y eso, al ser ancho y al ajustarse con un cinturón, iba a dar ese efecto de pliegues y daba como ese efecto de reloj de arena al ajustar la cintura, y a su vez pues realzaba lo que era la curva de las caderas. Otro precedente lo hallamos en los tiempos de Felipe IV, en los atuendos versallescos de María Antonieta a finales del siglo XIX. Esto se combinaba con el polizón o armazón para abultar los vestidos, pero no es hasta mediados del siglo XX, finalizada la Segunda Guerra Mundial, cuando el peplum comenzó a utilizarse tal y como hoy lo conocemos. De hecho, fue Christian Dior en los años 50 con su primera colección Corol, conocida como The New Look. Acá la podemos ver una foto de la época, que fue un diseño de Christian Dior de los años 50, que fue conocida como el New Look, nuevo look, quien la popularizó con prendas que realzaban las y magnificaban las proporciones en la cintura, ¿sí? O sea, fíjense que acá se alcanza a observar que da un efecto de una cintura muy pequeña y unas caderas protuberantes. Estas normalmente se confeccionaban en grandes volúmenes de tela. Ya en los años 80, el peplum volvió a resurgir, siendo uno de los mayores defensores del diseñador Terry Mugler. Balenciaga pues también lo introdujo en el 2006, y Miuccia Prada o Alexander McQueen, perdón, reinterpretaron su esencia poniéndolo de moda durante el año 2008. Aquí podemos ver varios ejemplos. Acá pues lo vemos ancho, pero pues esto da ese efecto de amplitud de la cintura hacia abajo. Vamos a encontrar unas más ajustadas, que son literalmente como se ve acá en el diseño del New Look, que es ajustado hasta la cintura y da como esa sensación de volumen en la cadera. Luego vamos con lo que es la chaqueta Chanel. Esta chaqueta es conocida como Little Black Jacket, que es uno de los grandes aportes de Coco Chanel al mundo de la moda. Esta se elaboraba con tweed de corte recto y forma masculina. La chaqueta Chanel se convirtió en un símbolo de libertad al permitir un movimiento más fluido y acoplarse perfectamente al cuerpo de la mujer. Esta chaqueta tiene una historia muy interesante. Coco la diseñó a finales de los años 20, cuando tenía un romance semiclandestino con el duque de Westminster. La diseñadora pues ideó una chaqueta inspirada en los trajes de cacería de su amante en esa época y en la ropa algo masculina de su amiga Vera Wade. Pensó en una prenda que pudiera usarse para casi cualquier ocasión o momento, ya sea de día o de noche. Y unos años después hizo algunas modificaciones que la volvieron un poco más femenina y no tan encuadrada, no se vea tan rectangular. Y fue entonces cuando terminó de ganar popularidad entre las mujeres europeas. ¿Qué características tiene? Pues se trata de una chaqueta simple, entallada, su largo pues es por encima de la cadera y con botones muy simples, que sin duda pues se ha convertido en todo un clásico para nosotras. Es de corte recto, cerrado y sin pinzas, pues que permite fácilmente movernos, pero al mismo tiempo transmite femineidad. En algún momento pues también tuvo hombreras, pero Chanel las eliminó para quitarle pues esa rigidez que se veía. Aquí podemos ver unos ejemplos de la chaqueta Chanel. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de la chaqueta sahariana o safari. Esta chaqueta se echa en algodón o lino, va ceñida a la cintura y tiene 4 bolsillos, 2 de fuelle y otros 2 de parche. Originariamente se trataba de una prenda militar utilizada por la Armada inglesa en la India a comienzos del siglo XIX, por su color beige o khaki, que en hindi significa polvoriento o del color de la tierra, inspirado en las camisas de pijama, y pues era ideal para que los militares, pasaran desapercibidos. O sea, por eso esas tonalidades. Muchas veces nos preguntamos, ay, pero ¿por qué esos tonos los militares? Pues era simplemente por eso, pues para que ellos pasaran desapercibidos con los colores de la tierra. El señor Ernest Hemingway la popularizó en un safari que realizó por el este de África en 1933, y durante él
pues escribió Las nieves de Kilimanjaro. Desde entonces esta prenda también se conoce como chaqueta safari. Además, el cine la confirió, pues le confirió esos aires de nobleza que la caracterizan en los años 50 y 60, pues que se dieron. Clark Gable o Charlton Heston, entre otros, la sacaron del ámbito militar para convertirlo en la chaqueta sahariana de Peter O'Toole en Lawrence de Arabia. En 1966 fue Yves Saint Laurent quien hizo de esta chaqueta masculina una prenda femenina, o sea, siempre se utilizó como una prenda para hombre, pero Yves Saint Laurent pues hizo ese cambio, o sea, la transfirió al guardarropa femenino. A lo largo de 3 años, el modisto presentó la sahariana en sus colecciones. En 1968 incluso le inspiró una colección entera, África se llamaba. A día de hoy la chaqueta sahariana admite infinidad de posibilidades y se erige como una de las prendas de abrigo imprescindibles del entretiempo. Es bastante casual, utilizada pues en ocasiones de uso muy casuales. Aquí podemos ver varios ejemplos de inspiraciones o tipos de chaquetas sahariano safari. Aquí podemos encontrar sus características. Y también vamos a encontrar una chaqueta que es conocida como desestructurada. Si bien su origen lo encontramos en la sastrería napolitana, en donde en contraste con la tradición británica y por cuestiones climatológicas, pues se apostó por la confección de este tipo de prenda que sea más ligera y relajada. La chaqueta desestructurada es una de los grandes aportes de la moda de Giorgio Armani. El diseñador italiano pues revolucionó el diseño de la chaqueta, eliminando el forro interior y las sombreras y pues moviendo también los botones. La chaqueta de corte masculino se reconvierte así para las mujeres emprendedoras y se caracteriza por la práctica ausencia de las sombreras. O sea, estas chaquetas al eliminar las sombreras y al dejarla más libre, pues por eso como que lleva ese estilo desestructurado, o sea, no se ve tan estricto visualmente, obvio. La eliminación de las hombreras pues proporciona gran naturalidad en los hombros, ya que pues la caída sería la caída natural de nuestros hombros. Esto sumado a una estructura que prescinde del forro interior y de las entretelas. O sea, estas chaquetas normalmente no llevan entretelas ni forros. Todo ello se traduce en comodidad, ligereza, así como un estilo más relajado, juvenil e informal. Acá podemos ver varios ejemplos de lo que es la chaqueta desestructurada. Como vemos, no son chaquetas rígidas, sino que se ven más caídas por su ausencia de forro y hombreras. Es bastante juvenil, particularmente es una de mis preferidas porque da como esa sensación como de urbanidad, como de una persona que no es compleja, cuando no es compleja al vestirse. Bueno, también vamos a conocer o vamos a hablar un poco sobre la chaqueta cuello Mao. La chaqueta cuello Mao también lo conocemos como cuello militar o cuello de cura. Esta chaqueta sencilla, pues normalmente y originalmente su nombre desciende de Mao Zedong, que era un dirigente del Partido Comunista de China entre el año 1893 y 1976 y de la República Popular China, también pues el señor era dirigente. Bajo su liderazgo, el Partido Comunista se hizo con el poder en la China continental en 1949, cuando se proclamó la nueva República Popular, tras la victoria en la guerra civil, pues contra las fuerzas de la República de China. Es normalmente de manga larga, cuello alto y abotonado delante. La chaqueta cuello Mao está confeccionada en crespón negro y de líneas rectas. Se puso de moda primero en Londres en los años 60, pero en París, perdón, se adaptó enseguida como prenda femenina. La popularizó, la popularidad que alcanzó en esa década tuvo que ver más que todo con las tendencias que eran unisex y con el entusiasmo juvenil por la política de la izquierda, ¿sí? Entonces, digamos que es una chaqueta inicialmente creada o más bien adaptada para que fuera una prenda totalmente unisex. Acá podemos ver varios ejemplos de lo que es el cuello Mao. Como vemos, no tiene un cuello como lo conocemos, sino que es un cuello corto, también conocido como cuello de cura o cuello militar.
Acá podemos encontrar lo que es el cuello chal, creo que este es el último, sí, el último tema o la última chaqueta que vamos a estar revisando, que es la chaqueta cuello chal. El cuello chal está cortado de forma que se amolda muy bien al cuerpo y al escote también. Se llama así por su parecido al chal, paño de seda o lana. Es mucho más largo que ancho y que puesto sobre los hombros nos sirve a las mujeres como abrigo o adorno. Yo sé que ustedes han escuchado un poco sobre el chal. Es una prenda rectangular que utilizaban mucho como para abrigarse, ¿sí? Lo llevaron los niños a finales del siglo XVIII y estuvieron muy de moda entre las mujeres a principios del siglo XX, sobre todo en la década de los 50. El cuello chal puede tener muchas formas diferentes de presentación y es muy utilizada en las chaquetas de mujer. La característica principal que tiene esto es este tipo de collar es el reborde exterior que se acorta con vista, que viene siendo este pedacito de tela que sobresale, que el doble es hacia afuera y es más angosto de lo común. Esta es la famosa chaqueta cuello chal. Acá podemos ver otros ejemplos de esta chaqueta que es cuello chal. Bueno, y con esto pues damos por finalizada la temática relacionada con las tipologías de prendas o de tipología de chaquetas que encontramos en el mercado femenino. Entonces ya continuamos con el siguiente tema.